Os voy a hablar de un vasto territorio de la esencia que lo denomino poder y paz. La paz es un estado anterior al poder, porque el poder lleva implícito el permanecer en paz en una situación de reto. Llamamos una persona empoderada, es una persona que es capaz de sostener con tranquilidad y sostener con permeabilidad un conflicto, ¿sí? Una situación extrema, ¿sí? Una situación que puede generar desequilibrio. Entonces el poder se sustenta en la naturaleza de la paz. Entonces en la charla de hoy os voy a hablar de este territorio interior del alma. La paz es un estado que tiene que ver con la capacidad de entrar dentro de ti y reconocer ese sentido de profundidad. La paz se vincula también con la noche. Sí, en la noche lo que sucede es que todas las formas se diluyen, todas las identidades se borran y quedan completamente absorbidas, sí, por la oscuridad misma. Y es así la naturaleza del misterio. La paz tiene que ver, está completamente ligada con la naturaleza del misterio y la naturaleza del no saber. Porque la, la forma, sí, la identificación, lo que hace es ocupar conciencia. Cuando tú identificas un objeto, cuando tú identificas una forma, cuando tú identificas a una persona, tu conciencia está ocupada con ese objeto. En la disolución de la oscuridad, toda esa conciencia que estaba ocupada, toda esa conciencia que estaba siendo usada de alguna manera, toda esa conciencia que estaba activa pasa a ser inhalada hacia el interior, generando esa desocupación, genera una disponibilidad de la conciencia que en sí genera paz. Paz en la mente, paz en el corazón, paz en el cuerpo. Al reconocer la paz en estos tres centros nos trae una integración a distintos niveles. La paz en la mente es un recurso completamente necesario para nuestros tiempos.
Probablemente hay miles y miles y miles de personas en el planeta Tierra que jamás han experimentado su mente fuera de la evolución, sí, fuera de la hiperacción, fuera de estar ocupada, agitada, fuera de la ansiedad mental. Cuando entras a reconocer ese estado de paz mental, a mí personalmente lo primero que me sucede es como una sensación de que algo se diluye de mi cabeza y baja a mi cuerpo. La paz en la mente abre un territorio que también estudiamos en estas enseñanzas, que es el territorio del vacío, sí, concretamente el vacío conceptual, sí, que es el estado de conciencia o el estado de estar con el cual venimos al mundo cuando nacemos. En la mente sin contenido, el vacío. Después nos encontramos con la paz en el corazón. La paz en el corazón tiene que ver con el lograr una vida sin conflicto. Esto obviamente es completamente imposible, no existe, no existe un desarrollo donde no hay fricción. Sí que se puede integrar desde una conciencia, sí que se puede abrazar, sí que se puede ser más compasivo con uno mismo, pero precisamente el conflicto lo que hace es generar ese anhelo de estar en paz en el corazón. Sentir paz en el corazón es completamente indispensable. Significa nutrirse de un apego seguro, sentir paz en el corazón. Es un patrimonio de la humanidad. Si todos queremos sentir paz en el corazón y de hecho sentir paz en el corazón significa que estás a salvo, sí, significa que todo va bien, significa que tu supervivencia está garantizada. Entonces realmente la paz en el corazón también toca algo instintivo, ¿sí? Sentir paz en nuestras relaciones, sentir paz con nuestro pasado, sentir paz con lo que la vida nos trae, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Sentir paz en el corazón. Estas palabras, sentir paz en el corazón, es justo la puntita de un iceberg, ¿sí? Que engloba todo un territorio de trabajo interior, de desarrollo interior, de indagación interior. Entonces ahí nos vamos al cuerpo, sí. Sentir paz en el cuerpo. Es sentir que las funciones del sistema nervioso autónomo, el parasimpático, hace su trabajo y puedes descargar.
puedes liberarte de la ansiedad, puedes liberarte de la tensión y sin hacer eso de una manera compensativa, entrando en una depresión, sino que de una manera sana puedes soltar todo aquello que te quita la paz. Y todo esto sucede en el territorio del cuerpo. Es en el territorio del cuerpo donde indagamos la dimensión del poder y paz. Es en el territorio donde indagamos qué es lo que nos da paz y, por supuesto, qué es lo que nos quita la paz. Sí, cuando trabajamos cuando indagamos con este sujeto, abordamos aquello que nos da paz y aquello que nos quita la paz. Aquello que nos hace vivir en lucha, ¿sí? Aquello que nos hace vivir en ansiedad, aquello que nos hace alimentar conflictos dentro de nosotros mismos y en el exterior de nosotros mismos. Normalmente un conflicto tiene su origen en un vacío de paz. La falta de reconocimiento de este territorio del alma que llamamos paz, ese vacío, cuando no somos capaces de comprenderlo, cuando no somos capaces de entender la naturaleza del vacío de paz, eso en sí genera conflicto, genera frustración, genera guerra. Cuanto más grandes son nuestros conflictos, cuanto más problemas tenemos, cuanto más ansiedad, cuanto más agitación, cuanto más agitados nos sentimos, más grande se vuelve el anhelo de paz. Y siente estas palabras, anhelo de paz. Siente eso en tu cuerpo, quizás respíralo. Anhelo de paz. ¿Qué te traen estas palabras? Sí, ¿qué te trae el desear paz? Todos deseamos paz. ¿Sí? Fijaros que en nuestra cultura, y probablemente debe ser un elemento que debe ser compartido en muchas, sí. Los mayores aún transmiten algunas veces como, ay, chiquito, chiquito, estate en paz, sí. Yo cuando alguien muere, sí, descansa en paz. Eso denota que el desearle paz a alguien es una bendición. Sí, desearle paz a alguien es un deseo honesto, ¿sí? Es algo que te humaniza, es algo que te hace
acercarte a la esencia, al reino de la esencia. Entonces ese anhelo de paz es precisamente la puerta de la dimensión de poder y paz. Y aquí en estas enseñanzas lo que hacemos es estudiar ese territorio, profundizar en él, entenderlo de una manera corporal y experimentarlo de una manera existencial, a través de la meditación y a través de la indagación. Esta dimensión lleva implícito el contacto con la oscuridad, lleva implícito el contacto con el misterio, con la noche, con el no saber, con la capacidad de soltar, desprenderte. Y obviamente esta dimensión va en una dirección completamente opuesta a la dirección, al frenetismo de la estructura egoica. La estructura egoica quiere ocuparse. La estructura egoica genera el objeto y esta dimensión diluye ese objeto relacional. Esa dimensión te lleva a conocer el silencio. Te lleva a ese territorio que llamamos meditación. Es un territorio que quiere ser cultivado. Es un territorio que todo el territorio de la esencia quiere ser nutrido. Quiere ser encontrado, quiere ser reconocido. La dimensión del poder y paz tiene que ver con ese estado que sucede después de llorar. Después de llorar hay como una relajación, hay una liberación de la ansiedad neurótica, hay una liberación del objeto relacional, hay una conexión con el espacio del corazón y de la esencia. Y sobre todo después de llorar lo que hay es una rendición. Hay un espacio de rendirse, de aflojar, de suavizar. Esta dimensión es extremadamente suave, suave, es muy suave. No genera lucha,
Este espacio está en nuestra cultura, está simbolizado por la noche de Navidad. ¿Sí? La noche de Navidad es un espacio donde todo se para. ¿Sí? Es astrológicamente, aunque ahora lo tenemos desplazado, es la noche más larga, la noche más oscura del año. Y en la noche de Navidad se celebra el recogimiento en esa oscuridad, porque se reconoce que en ese espacio es donde sucede el nacimiento de la luz. Sí, es donde sucede en este caso el nacimiento del niño Jesús. ¿Sí? Y no de casualidad la luz nace en la noche más oscura, porque hay algo ahí de ese recogimiento, de mirar hacia adentro y reconocer esa oscuridad donde sucede como una muerte del ego. Y digo una muerte, no un asesinato. Y bajo esta perspectiva es la misma oscuridad interior la que genera la alineación del ego, sí, la disolución del ego. Porque el ego no puedes relacionarte con el ego desde la lucha. Porque entonces en realidad es el ego luchando contra el ego. Pero nuestra alma necesita la medicina de la meditación. Porque en la meditación sucede ese reconocimiento de ese silencio. En el reconocimiento de ese silencio, de repente, la estructura egoica alcanza a desactivarse momentáneamente y a descansar. Entonces esta dimensión tiene mucho que ver también con el descanso. En el descanso simplemente hay muchas cosas que se solucionan. Gran parte de la ansiedad, gran parte de la neurosis delante de un descanso profundo se regula, genera sensación de centro, de centritud. Cuando hablamos de estos territorios del alma, tenemos que hablar también de cómo cuando no conectamos con nuestra esencia, entonces la estructura egoica trata de reproducir aquello que no has sido capaz de encontrar dentro de ti.
¿sí? De reconocer dentro de ti. Entonces, igual que hay una paz interior, también nos encontramos en que nuestra estructura egoica trata de imitar ese estado de paz y tiene distintas estrategias. Una de las estrategias de imitación es la arrogancia. Sí, la arrogancia es tratar de aparentar, sí. Digamos que es una forma de narcisismo donde tratas de aparentar paz y empoderamiento en relación al otro, sí, en una relación. Esta sería una de las formas. Pero otra de las estrategias es una estrategia más esquizoide de tratar de mantenerte distante, sí, aislarse, separarse. Y en esa separación generas una falsa sensación de paz. Pero no es que haya paz, es que estás aislado. Y por supuesto la esencia necesita también espacio, necesitas a veces estar solo, ¿sí? Para encontrar la paz, necesitas irte a meditar, ¿sí? Necesitas retirarte en la naturaleza para reconocer la paz, pero eso se puede hacer de una manera sana o de una manera patológica. Entonces muchas veces cuando no reconoces la manera sana, buscas la manera patológica. ¿Sí? Y la manera esquizoide de entrar ahí es entrar en un aislamiento patológico. Esta es otra manera de imitar. Por otro lado, nuestro sistema tiene también mecanismos para generar paz y empoderamiento falsos, porque sin el poder y la paz no es posible sobrevivir. Entonces, delante de situaciones que no podemos digerir, nos disociamos. Delante de una situación que no podemos controlar, nos disociamos. Delante de una situación que nos desborda, nos disociamos. Al disociarte logras dos cosas. Y una es mantenerte en paz, aunque sea falso, pero digamos que dejas de sentir en tu cuerpo y eso genera pues una relativa paz en relación al conflicto que te venía y el conflicto que te ha hecho disociarte, por un lado, y esa paz, como te desconecta de lo que te está pasando, digamos que logras sentir cierto poder sobre la situación. Porque en realidad la situación que venía era una situación que no podías controlar, era una situación que te desbordaba. Al menos desbordaba la estructura egoica. Entonces, gracias a estar disociado, logras tener cierta sensación de control. Y con el shock pasa algo similar también. Entonces es muy interesante observar
en nuestra vida, todo lo que hacemos para generar una sensación de poder y paz, aunque sean artificiales, no voy a llamar falsas, pero artificiales. Por ejemplo, el uso de determinadas sustancias. Sí. Una copa de vino momentáneamente te genera esa sensación de paz, incluso cierto grado de euforia que te genera también cierta sensación de empoderamiento, o distintas sustancias narcóticas que tienen efectos similares o incluso más pronunciados. A veces nos llenamos de comida porque nos da miedo el vacío que hay abajo y simplemente al hinchar tus órganos internos, al apretarlos, paralizas las sensaciones que se movilizan por dentro de tus órganos, que es donde residen las emociones. Entonces logras neutralizar ese movimiento y generas cierta cuota de paz artificial. El estado de paz tiene que ver con el contacto que tú tengas con tu verdad. La verdad es la que genera paz. El problema es que la verdad va en dirección completamente opuesta a los planes neuróticos y ansiosos de nuestra estructura egoica. Y ahí está el conflicto. Por eso es tan difícil encontrar la verdad de uno. ¿Sí? Porque en realidad la estructura egoica es una lucha constante sobre esa verdad. Pero el reconocimiento de esa verdad genera paz y consecuentemente, además de paz, genera poder. Es la capacidad de estar en silencio también. Este estado te lleva a un espacio donde no necesitas llenar con nada. Sí, porque es un espacio de una profundidad interior gigante, inmensa. Y es tan grande que cuando estás ahí a nadie se le ocurre tratar de llenarlo con nada. Cuando reconoces eso, lo único que quieres estar es con eso. Y obviamente en el camino hay trampas, a veces no todo es tan fácil. Hay muchas vías místicas enteras, muchos buscadores usan ese territorio como una compensación. Manipulan ese territorio para no afrontar la vida, para no afrontar la verdad. Y de hecho, religiones enteras están diseñadas
bajo este condicionamiento. Yo solo quiero saber del reino del alma. No quiero saber nada de lo que pasa en la tierra. Por defender esa posición es una lucha que te quita de la paz. No es la paz verdadera. Es una lucha y como tal esta genera frustración, genera irritación. La frustración, la irritación nos quitan de la paz y nos quitan del poder. La frustración es no soy capaz, ¿sí? No tengo poder y eso me inquieta, eso me genera ansiedad y cierto grado de cronicismo, se vuelve crónico. Es muy interesante indagar en la frustración, porque indagar en la frustración te lleva a recuperar tu poder y te lleva a recuperar tu paz interior. Y así, en esta escuela es como planteamos el camino hacia la esencia. Y nos vamos a encontrar temas mundanos del día a día, como la frustración, como no sentirse parte, como sentirse separado, irritado, agitado, agobiado, ansioso. En lo que llamamos fusión negativa también te saca de ese estado de paz. El hacerte uno con cosas que te hacen mal te saca de ese estado de paz. Entonces usamos todas estas dificultades, indagamos en su interior y en esa indagación se descubre el territorio interior que echábamos en falta. Se descubre aquello que estaba faltando y ha generado la compensación. Antes hemos dicho que la paz era la base del poder. Sí, la paz era la raíz del poder, porque estar en paz significa, delante de un conflicto, estar muy relajado, muy permeable y sin compensar y simplemente afrontar lo que venga. Y eso te lo da el reconocimiento del abismo interior, de la profundidad dentro de ti. Eso es el poder, es el reconocimiento de esa profundidad, de ese silencio. Entonces la paz es la raíz del poder. Pero a la vez para sentir paz necesitas de los atributos del poder. Necesitas poder limitar, necesitas poder poner límites a los ataques del exterior o de tu crítico,
para poder encontrarte con esa profundidad en tu interior. Entonces el poder está completamente conectado con la paz. Hay un lado de esta dimensión que es pacífica, pero hay otro lado que ese, esa profundidad tiene cierto grado de intensidad o cierto grado de densidad. Y el poder es esa densificación de la paz. Es la parte substancial de la paz. La ausencia del poder viene de la ansiedad. Pero el poder en sí viene de otro espacio mucho más esencial, poroso, relajado. Es sabio, adulto. El odio es una falsa manifestación del poder. Como no tengo ese poder, me enojo y trato de generar un castigo hacia el otro que en realidad es un castigo hacia mí mismo, es un veneno hacia mí mismo. Entonces indagar en el odio te hace sentir un vacío dentro de ti, que ese vacío, si indagas en él, te encuentras con la paz y ahí tienes la oportunidad de volver a empoderarte. Pero el odio es una ausencia de poder. Es un poder falso, igual que la agresión. La agresión es una forma de no reconocer tu poder. Y por supuesto el crítico, la estructura egoica, va a tratar de manipular todo esto que tú ya sabes para tratar de recrearlo. Hay muchas prácticas espirituales que tratan de sobreponerse a la realidad creando una fantasía donde hay una paz que es falsa, que es una paz que está asentada en el no reconocimiento de lo que está pasando en la vida, una disociación. A veces lo llaman planos superiores, o energía, pero está basada en esa parte esquizoide de la mente, está basada en el carácter esquizoide, que trata de una manera dual, trata de separar el bien y el mal, la oscuridad y la luz.
y trata de una manera compensatoria generar un espacio de paz falso, sin que está basado en poner una muralla a tu alrededor y imagínate que detrás de la muralla no hay nada. Pues esto es básicamente un resumen de este territorio que llamamos la dimensión del poder y la paz. Por supuesto, todas estas palabras son solo una pequeña inspiración. Y a este territorio se llega a través de la indagación, a través de cuestionarte qué es lo que te pasa en el día a día, qué es aquello que te quita la paz, cuáles son las situaciones que te hacen sentir desempoderado, te hacen sentir frustrado. Y todas estas preguntas, todas estas indagaciones son la puerta de entrada al reino del alma.